El gobierno nacional está haciendo un ajuste realmente muy fuerte por el que todos la estamos pasando realmente bastante mal. Pero, ¿y las provincias? O sea, ¿solamente el Estado Nacional reduce sus gastos o las provincias también están ayudando? Porque digo, en el caso de que las provincias no estén ayudando, o sea, no estén reduciendo sus gastos, resulta que el ajuste puede ser que esté siendo más traumático de lo que podría ser. Entonces, bueno, vamos a mirar un poco si las provincias se están ajustando o no. Sobre todo teniendo en cuenta que está habiendo mucho quilombo mediático estos últimos días, por ejemplo, con el gobernador de Chubut. No, pobrecito Nachito, no la ve. Bueno, primero que nada hay que aclarar, lo que aclaro siempre es que el Estado tiene que disminuir la diferencia entre lo que ingresa y lo que gasta, por un montón de motivos. De hecho, la crisis que tenemos es en gran parte por culpa de este déficit. Entonces, bueno, entendiendo que el déficit fiscal es de más o menos 6% del PBI, o sea, la diferencia entre lo que ingresa y lo que gasta el Estado es de más o menos el 6% de todo lo que produce Argentina por año. Vieron que me corté el pelito, ¿no? Estoy fachero. Entonces, bueno, la idea es que las provincias junto con los municipios gastan alrededor de un 21,5% del PBI y el gobierno nacional gasta alrededor de un 16,4% del PBI. Esto quiere decir que de todo lo que gasta el Estado, o sea, esas cosas en las que gasta el Estado, ¿no? Salarios de docentes, hospitales, hacer puentes, romper calles y volverlas a construir, llenar los bolsillos de algún amigo, bueno, esas cosas, ¿no? Entonces, de todo lo que gasta el Estado, el 56% lo gastan entre las provincias y los municipios y el otro 44% restante lo gasta el gobierno nacional. Entonces, sabiendo que las provincias gastan más que el Estado nacional, lo más esperable es que la mayor parte del ajuste lo hagan las provincias. Sin embargo, el ajuste lo está pagando más o menos en un 80% del Estado nacional y en un 20% las provincias. Igual después voy a hacer una aclaración porque no es tan así, pero después se las cuento. Y si bien esto puede parecer una boludez, la realidad es que tiene muchísimas consecuencias negativas. Entonces vamos a ver por qué es importante que el ajuste esté un poco más balanceado y que no lo haga todo el gobierno nacional. La idea es que cuando vos haces un ajuste, o sea, cuando reducís gastos, tenés cierto orden de prioridad. Primero reducís los gastos menos sensibles, lo que afecta menos a tu nivel de vida, y luego proseguís con los gastos más sensibles. Ahora, el problema es que cuando tenés que reducir muchos gastos, bueno, inevitablemente vas a tener que reducir gastos sensibles que te pueden provocar mucho daño, que es lo que le está pasando al gobierno nacional. En vez de tener un ajuste menor, debido a que esté bien repartido entre las provincias y el gobierno nacional, el ajuste está muy cargado sobre el gobierno nacional, con lo que este inevitablemente tiene que reducir partes del gasto que son muy sensibles. De hecho, para que nos demos una idea de la magnitud de esto, el gasto del Estado nacional es de más o menos cerca del 16,4% del PBI y las jubilaciones son un 7% del PBI. Y el ajuste que está haciendo el Estado nacional es de cerca del 5% del PBI. Esto quiere decir que las jubilaciones son alrededor del 40% del gasto nacional y el ajuste es alrededor del 30% del gasto nacional. Es muy difícil que las jubilaciones y el ajuste no se toquen, porque los dos ocupan una porción muy grande del gasto nacional. Si el gobierno nacional ajustase menos, tendría que tocar menos zonas sensibles del gasto. Interrumpo para hacerte acordar que te puedes suscribir. Entonces lo ideal es que el gobierno nacional ajuste menos y las provincias ajusten más. Pero claro, esto depende de la voluntad de los gobernadores, que la absurda mayoría son, bueno, unos hijos de puta. Prefieren que la gente la pase peor en vez de ellos dejar de gastar guita y perder poder en el proceso. De hecho, es tan bochornoso el despilfarro de guita que hacen en las provincias que tenemos algunos casos como los siguientes. Miren, por ejemplo, el porcentaje de empleados públicos que tienen algunas provincias. Tenemos algunos absurdos como, por ejemplo, un 70% de empleados públicos. O sea, cada persona que trabaja en el sector privado se mantiene a sí misma y a poco más de 2 personas. Esto los gobernadores lo hacen para crear una irrealidad en la billetera de sus habitantes y que, bueno, esto como es insostenible económicamente está mantenido por subsidios de otras provincias o tomando deuda, por ejemplo. Después tenemos también, por ejemplo, la obra pública fraudulenta que se hace en las provincias, los miles de festivales que se hacen en todas las provincias, etc. Y justamente por este tema de que los gobernadores no quieren ajustar es que está habiendo tantos problemas entre el gobierno nacional y las provincias. Imagino que en los medios ustedes habrán escuchado cosas como, por ejemplo, temas que tienen que ver con el gobernador de Chubut, qué sé yo, bueno, van todos en esta línea. El gobierno nacional quiere que las provincias se ajusten y las provincias no quieren. O sea, del ajuste de 6 puntos del PBI que quiere hacer el Estado, 5 están cargados en el gobierno nacional y 1 lo cargaron sobre las provincias. Y están, bueno, todos los gobernadores escandalizados porque dicen que no pueden pagarle a los maestros, que no pueden pagarle a los médicos, cuando es mentira. O sea, simplemente no quieren dejar de robar y tener gasto fraudulento político. Yo les dije que les quería hablar de algo y es que está bien, se supone que el ajuste de 6 puntos del PBI, 5 va para el gobierno nacional y 1 va para las provincias, pero es verdad que hay varias medidas que toma el gobierno nacional que no conocemos perfectamente, entonces puede que el ajuste que estén haciendo las provincias es un poco más del que sabemos, pero aún así la mayoría del ajuste lo está cargando el gobierno nacional. Entonces, bueno, ¿vos qué pensás? ¿Las provincias deberían ajustar más, menos, solamente debería ajustar el gobierno nacional? Yo personalmente pienso que las provincias deberían ajustar mucho más. En general, históricamente en Argentina siempre el que ajusta más es el gobierno nacional, lo cual es peligroso
caso por el gobierno nacional tiene muchísimo gasto sensible, como por ejemplo la jubilación. Así que bueno, poneme en los comentarios tu opinión y bueno, por último, acuérdense de darle like, de suscribirse, de compartirlo y muchísimas gracias por ver el video. Les mando saludos. No tiene nada que ver, ¿no? Pero yo sé que capaz a alguno le llama la atención que en el último video tengo la misma remera. Y no es que no me baño, es que, no sé, pasó como una semana, un poco más desde que grabé el video. Realmente los tiempos son más largos de lo que parecen.